Hace cientos de años los conquistadores españoles tenían la creencia de que en medio de estas tierras existía una ciudad hecha de oro y riqueza, El Dorado. Cientos de aventureros hicieron distintas expediciones para encontrar la ciudad sin éxito alguno, hasta que descubrieron que toda la fortuna muisca era ofrendada a la laguna de Guatavita, y se dieron por concluidas las búsquedas y con ellas la misma leyenda. Bienvenidos al Dorado, un podcast que se tomará la tarea de analizar a las empresas que después de alcanzar su mejor época, perdieron su rumbo y cayeron en la quiebra y el olvido. En el capítulo de hoy hablaremos del Círculo Dorado de Simon Sinek, la importancia del porqué de nuestras empresas y cómo en ocasiones todo se echa a perder por no tener claro esto. Recordemos entonces que el Círculo Dorado es un modelo que busca que los líderes generen el apoyo, tanto de colaboradores como de clientes, a través de 3 preguntas fundamentales para cualquier empresa: el por qué, el cómo y el qué. En esta ocasión hablaremos de Blockbuster, que durante una época fue el rey del alquiler de películas, pero que al dejar de lado el por qué, las ventas terminaron en el fondo de la laguna. Entrar a Blockbuster era toda una experiencia, un lugar cargado de personajes, historias, acción y, por qué no, diversión. En su momento, la forma más fácil y práctica de poder disfrutar de los grandes filmes y los videojuegos más populares de la época. Incluso, el espacio idóneo para poder acercarse a las personas y charlar un rato sobre cine o algún otro tema que el mismo sitio promovía. Sin embargo, este negocio, que alcanzó a tener 9.000 establecimientos a nivel mundial y controlar el 25% del mercado global de renta de películas, vio su final en 2014, cuando cerró casi todas sus tiendas y que ahora solo opera en una ubicada en Bend, Oregon, Estados Unidos. Y es allí donde, más allá de la irrupción de la tecnología y demás problemas a los que se les achaca el declive de Blockbuster, nosotros solo podemos explicar este fracaso de una manera: no iniciaron por el porqué. In this house, we believe, says a yard sign tucked beneath the cherry tree, and the white. Los 70s, década de cambio, de rebeldía social, de protestas, del arte conceptual y la contracultura. La década de la seducción por lo underground y las nuevas experiencias. Misma década en la que el negocio de David Cook no iba del todo bien, quien ofrecía servicios de software para los computadores de las industrias petroleras de Texas. Fue en medio de esta crisis que su esposa, Sandy Cook, tuvo la idea de darle un giro de 180 grados a su idea de negocio. Sandy, quien era un entusiasta del cine, se dio cuenta de que la mayoría de los negocios de renta de películas eran familiares, pequeños, poco estructurados y con una corta selección de películas. Además, esta también encontró que el proceso de búsqueda y selección de películas era muy complejo, ya que se tenía que buscar el VHS de forma manual en una bodega. A Sandy se le ocurrió implementar un software que le ayudara a buscar esas películas, básicamente un inventario digital de las mismas. Sabían que el negocio iba a prosperar, por lo que luego de una fuerte inversión, el 19 de octubre de 1985, nace el primer Blockbuster, aunque la compañía ya funcionaba desde 1975. La idea de negocio era sin dudas exitosa. Empezaron con 6.500 títulos, además de mostrar las películas en estanterías como si fuesen libros, lo que las hacía más llamativas. Estos también incluyeron bandas magnéticas para evitar robos y sistemas de escaneo láser. Todo apuntaba a que la iban a romper, y así fue. Para junio del 86 ya contaban con 4 tiendas y un gran grupo de inversores se unió a la familia, en la que estaba Wayne Huizenga, empresario americano que fundó Waste Management, una de las empresas de recolección de desechos más grandes, que después sería propietario de la marca de renta de películas. Ese mismo año, la empresa invirtió cerca de $19 millones en Blockbusters. Ahora sí lo tenía todo: dinero, una idea innovadora, buenos precios, todo. Pero veríamos que esto no sería suficiente. Ya para el 87, Huizenga era el propietario de la empresa cuando Cook decide cederle todas las acciones de la misma, transfiriendo únicamente el horario laboral de 10 horas y la renta de películas por 3 días.
y es ahí cuando esta vaina empieza a crecer de una manera increíble. Solo en 2 años, a finales de 1989, ya se habían establecido 1000 blockbusters en todo Estados Unidos, y la 1001 estaría en otras naciones. It's the new Twisted Crust Pizza from Pizza Hut. Rip off a breadstick and dip it into your choice of free marinara or ranch dipping sauce. Pizza and breadsticks together. What more could you possibly want? How about a free movie rental? You got it! Order a large Twisted Crust Pizza and you get a coupon for a free movie rental at Blockbuster. Pizza, breadsticks, new releases at Blockbuster. What could be better? Campañas como Pizza Hut, McDonald's, inicio de operaciones en Europa y Australia, Blockbuster estaba en la cima y nada parecía poder bajar a la empresa de allí. Incluso compró Arrows, una cadena de venta de videos y equipo electrónico, lo que le permitió empezar a rentar videojuegos de Sega Genesis, además de aliarse con Viacom, empresa dueña de MTV y Nickelodeon, que presentaba una de sus mayores amenazas de la época. Sin embargo, esto le costó la confianza en sus inversores. Llegando a la época de los 90, esta compañía llegó a sincronizar los estándares de la cadena a nivel global. Parecía ser inmortal y eterna. El concepto de rentar, ver y regresar en aquellos días cuando era muy costoso la compra de videocassette beta o VHS era muy atractivo. Al tener tratos con grandes distribuidoras como Paramount, Sony y Warner, les permitía tener primicias exclusivas y hasta calcular la cantidad de copias necesitadas para un estreno en cada zona. Así que se preguntarán, ¿cómo pudo caer este imperio? No fue necesariamente Netflix o solo un evento que causó la caída de Blockbuster. Entre 2004 y 2005, la llegada del formato DVD cambió los ingresos de la marca, ya que eran formatos mucho más asequibles para las personas, al igual que consecuentes, Blu-ray, HD, DVD, muchos más baratos e ideales para los consumidores coleccionistas. Mientras muchos competidores empezaron a salirse del negocio, Blockbuster empezó a vender el concepto a distintas marcas en diferentes países. Por ejemplo, en México se cambió la originalidad de la marca introduciendo a GameRush al mercado, los cuales montaron una sala de videojuegos la cual fue exterminada en tan solo 2 años después. En Estados Unidos, en 2011, Dish Network adquiere la cadena por $320 millones, agregando los coleccionables a las tiendas y muchas más películas. Todo parecía marchar bien hasta que Reed Hastings fundó Netflix. Al principio de estar un sistema de renta de películas DVD por correo, Hastings en su momento hacía alusión a la molestia que le causó Blockbuster cuando le cobraría una gran cantidad de dinero por tardar en regresar la película a Apolo 13. Dish intentó convertir a Blockbuster en una competencia gradual para el creciente Netflix, pero los esfuerzos no dieron resultados y en cambio el desastre continuó, ya que Blockbuster sí pudo prever que Netflix iba en ascenso y era un potencial peligro para la marca. Además, se les ofreció comprarlos por $50 millones, pero declinaron la oferta porque pensaban que podían ganarles. Inclusive Blockbuster tuvo la visión antes de Netflix de cambiarse de formato físico al formato internet para iniciar con algo muy similar al video on demand. Dejaron pasar la oportunidad y al contrario se aliaron con la marca Enron, en la que invirtieron mucho dinero y sufrieron una imparable caída. Además, sufrieron los escándalos de estafas financieras a gran escala que empeoraría la situación. Cuando Blockbuster quiso hacer algo más, ya era demasiado tarde. La marca, al final, no supo adaptarse a tiempo a las nuevas exigencias del mercado ni a lo que se esperaba para un futuro cercano. Blockbuster dejó bellos recuerdos a millones de personas, y tal vez su regreso tenga que ver con la nostalgia de traer una vez más lo retro. Antes de soñar con el regreso de esta compañía, se tiene que hablar del propósito de esta, plantear bien la causa del negocio. Esta catástrofe histórica, más allá de los impresionantes números y más impresionante descenso, es una muestra fehaciente de que la compañía desde su mismo origen tuvo muchos errores, principalmente no tener claro el por qué hacían las cosas. Más allá de las ideas innovadoras de Sandy Cook, lo que ellos vieron fue una oportunidad de negocio. Tomaron todas las falencias de este mercado, un capital importante y empezaron a trabajar. Que no tiene nada de malo. Sin embargo, no había una idea de fondo que los motive o impulse realmente a generar un cambio en la industria o a trabajar por y no para la misma. Una idea clara con la que la gente se pudiera identificar y pueda respaldar el modelo o la misma marca.
Pero como escuchamos, una nueva idea, un servicio mucho más efectivo, desbancó casi de inmediato a Blockbuster, por lo que la gente vio algo mejor y decidió seguirlo inmediatamente. Así es, Juan. A pesar de que Blockbuster tuvo bien establecido el servicio que ofrecía a las personas, desde que empezó a surgir el Internet, este comenzó a marcar la pauta de cómo debían hacerse los negocios, y quienes no se adaptaron a esta tecnología fueron desapareciendo. La indecisión los fue acercando cada vez más al fracaso, ya que al no saber qué querían con la franquicia, invertir en tiendas físicas para después tratar de lanzar una plataforma de streaming cuando ya era demasiado tarde, les costó el negocio. También es claro que, aunque si bien pudieron tenerlo todo y tener incluso más, fallaron en el propósito que siempre tenían que tener bastante claro. Es decir, ellos tenían el qué, que es bastante importante, pero siempre les faltó el por qué. Esto es lo que hizo que Blockbuster, al estar luego de estar en la cima, terminara cayendo de una forma tan abrupta. O sea, básicamente eso lo que demuestra es que, y lo que veíamos, ¿no? O sea, cómo de inmediato un nuevo modelo desbanca una empresa sencillamente porque no tiene de qué cogerse. Es como el caso de Apple, ¿no? Básicamente sabemos que hay computadores mejores, sabemos que hay celulares mejores, hay cosas más baratas y que inclusive tienen más prestaciones y demás. Y la gente aún así sigue comprando la marca y sigue como adquiriendo estos productos, porque es que más allá de adquirir un celular, yo adquiero es como una idea, ¿sí? Como algo que me aporta a mi vida, porque pues lo que decían, inclusive el mismo Sinek decía que Apple no promueve un estilo de vida, sino que aporta al estilo de vida que yo quiero implementar, y eso es básicamente lo que nosotros compramos cuando compramos unos audífonos de Apple o un celular o lo que sea. Esto fue lo que evidentemente faltó en Blockbuster. No, y de hecho yo creo que, por ejemplo, haciendo la comparación con el caso de Apple, ellos desde el principio, cuando Steve Jobs dirigía, tuvieron claro el fin de que ellos querían hacer más bien un estilo de vida que simplemente computadoras. Y de hecho se han mantenido bastante fieles a eso, ya que pues en este momento Apple es bien asociada no solamente con tecnología de punta, sino también con un nivel socioeconómico determinado, con privilegio, con estatus. Es una marca que aporta mal o bien, digamos que cierta clase, y se mantienen muy, muy definidos en esa idea, en ese porqué. Pero yo siento que aparte de que Blockbuster no definió como ese tipo de ruta, no definió como tal ese objetivo, ese porqué, yo siento también que de pronto en el caso de Blockbuster hay dos como fallas también importantes, que vendrían a ser, por ejemplo, la fanfarronería, que ellos eran muy, en el sentido de que ellos eran como muy, no sé si la palabra sea como cancheros, de que eran muy presumidos, de que nosotros somos la marca número uno en el mundo y nadie nos va a bajar, y eso también los condenó. Y eso, y el hecho de que aparte de fanfarrones eran tercos, en el sentido de que pudieron haber hecho una alianza estratégica gigante con Netflix en vez de haberlos absorbido, e incluso hacer una estrategia para acercarse a Reed Hastings, cual pues la historia de Reed y de Blockbuster es legendaria y tal. Pero creo yo que Blockbuster debió más bien aceptar su error y hacer una estrategia como de acercarse más bien otra vez a Netflix y permitir que incluso Netflix lo absorbiera, porque igual Netflix y Blockbuster, si bien eran enemigos, estaban en el mismo nicho de mercado, se movían en las mismas vías, si lo puedo decir así. Entonces habría sido mucho más rentable para Blockbuster dejarse absorber de Netflix. Incluso ahí hay otro detalle que también se desarrollaba durante, pues, como el contexto de lo que era esta marca, y es esa falta de ideales que se promovieron en la venta de la misma, ¿no? Pues, como bien decíamos ahí, digamos, lo único que se transfirió cuando se vendió la empresa fue, pues, El horario. un horario y un tiempo máximo para prestar una película, pero, pues eso, ¿qué pasa con la cultura de la empresa? ¿Dónde está eso que hace a Blockbuster, ¿no? ¿Qué es lo que Blockbuster promueve, que los clientes deben mantener, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente que, pues, si en un principio, de manera tenue, Blockbuster quería entregar una mejor experiencia al usuario, solo se transmitió lo que inclusive lo arruinó, por así decirlo, cuando se crea Netflix. Además, como dice Andrés, en su época se obsesionaron tanto con Netflix que en vez de
digamos, obsesionarse por las necesidades de sus clientes, echaron de menos algo más como de ese esfuerzo original para la transformación de sus tiendas físicas. Podían, no sé, haber llevado sus tiendas físicas a otro lugar o haber ido reduciendo reduciendo su inventario de cintas de video e ir sustituyéndolo por otros productos emergentes como son los videojuegos, que lo intentaron en cierto momento, pero con muy poca fuerza. O meter otros productos de conveniencia o empezar a vender servicios que nada tenían que ver con el alquiler de cinta de video. Pero lo peor que pudo hacer Blockbuster fue matar su único valor diferencial. Entonces ahí pues cabe como añadir una metáfora, es como la de cuando a ti te entregan una mascota, ¿no? Un perro en este caso. Entonces es un perro, digamos una raza que da mucho dinero, la cría, o sea, adquieres un perro, mejor dicho, increíble. Pero lo único que te dicen a ti para mantener a ese perro es que tiene que sacarlo 2 veces al día y tiene que darle 2 veces de comer. Pero ese perro significa muchas más cosas que inclusive muchas más necesidades. Exacto, que pueden arruinar inclusive lo que tú en un principio compras, que es esa calidad del perro. Entonces tú no le das la comida que necesita, se le empieza a dañar el pelo, empieza a perder, no sé, contextura muscular. Más allá de pasearlo, el perro está acostumbrado a estar, no sé, con una persona y descubres que está, o sea, que físicamente también eso lo ha afectado y mentalmente estar solo, o sea, como que más allá de adquirir algo bueno, tú tienes que saber cómo cuidarlo y es lo que evidentemente no transmitió ni se transfirió en la venta de Blockbuster y pues si en un principio era, como lo mencionábamos, era algo tenue, que no tenía una idea clara del por qué hacía las cosas, sino porque lo que decíamos, o sea, ellos tenían súper claro el cómo hacían las cosas y qué hacían, eran expertos y pues, se demostró por mucho tiempo, por varios años, con cifras y números y millones de dólares que ellos movían, pero que finalmente, pues al no conocer el modelo, al no tener algo claro, pues empieza el declive y empieza a caer de forma casi inmediata cuando surgen nuevos modelos y la gente pues en sí no supo respaldar un modelo que evidentemente podía avanzar, podía evolucionar y que no se le dio el tiempo porque no había una idea que la gente pudiera de dónde cogerse o sostenerse o respaldar para decir, bueno, Blockbuster significa esto y yo voy a respaldar para que la empresa inclusive pueda mejorar o inclusive el modelo que a mí en principio me gusta, pues pueda adquirir nuevas características. Claro. No, pero por ejemplo yo entiendo que la venta comercial, la venta de Blockbuster es una jugada netamente pues económica, comercial y es totalmente entendible. Pero siento yo y en otros casos he visto que solamente el que funda la empresa es el que sabe cómo mantener y cuidar la empresa porque él fundó y él sabe la esencia de su sitio. Imagínese si ese no tenía claro el por qué. Y llegó a comprarla un tipo que lo que manejaba era administración de desechos. O sea, no había nada de congruencia entre quien la vende y quien la compra y quién llega a mandar. Y creo yo también que sería la ausencia, digámoslo así, de miembros, digámoslo así, fundadores de Blockbuster que mantuvieran algún tipo de esencia en la empresa. También pues como estábamos mencionando, digamos que al ser tan expertos en el cómo y en el qué, pues teniendo todas las comodidades que en su momento llegaron a tener, haciendo de Blockbuster de cada tienda, fuese en Estados Unidos o fuese en cualquier parte del mundo, una experiencia increíble tanto para niños como para adultos, como para cualquier persona que le gustasen las películas, los videojuegos y demás cosas underground que estaban pues por esta época. El no tener claro el por qué fue algo que sencillamente fue un suicidio comercial para ellos, empezando desde, como decimos el director, por no tenerlo claro y de ahí para abajo pues se destruye todo, cualquier cimiento y todo de ahí para abajo. Sí, no hay una estructura, llegan a implementar cosas que nada que ver. Pero entonces ahí tú tocas un tema muy importante y es como que en principio era una empresa familiar y después resulta ser para jóvenes y después tratan de volver a lo familiar y eso se evidencia como en los comerciales y demás cosas y es digamos, puntualmente es como esa falta de imagen, una cara característica que no tiene Blockbuster, que carece. Entonces digamos ahí es donde vemos como todos esos comerciales con uno y con otro. Pautar con todo el mundo. Con el que pudiera pautar, ellos hacían su campaña. Entonces, a partir de allí, lo único que hacían era manipulaciones directamente, promociones, que si compras esto vas a tener tantos beneficios, Entonces, digamos, la empresa, a partir de allí,
ya empieza a ser como estos, como decirlo así, como un producto, un bien indiferenciado, ¿no? Lo que menciona Simon Sinek, que es como que se vuelve adictivo, ¿no? Que la gente ahora solo compra si yo hago descuentos, que la gente solo compra o entra a la tienda directamente si tiene algún cupón o algo así, entonces ahí es donde se va perdiendo la fuerza inclusive de la marca, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que esa falta o esa carece, que cuando carecemos de esa cara característica o eso que yo quiero representar, pues ahí es donde se ven todas esas deficiencias. No, y de hecho, o sea, con el tema de los cupones y las promociones, incluso invita a que la gente nunca esté dispuesta a pagar el valor real de los alquileres. Pero igual creería yo que dentro del análisis de las pautas que tuvo Blockbuster, si bien habían algunas que pertenecían a su nicho de mercado, pues porque eran pronto descuentos en restaurantes que acompañaban, por así decirlo, la película que uno iba a ver, no eran tan acertados, no era como restaurantes de cualquier tipo, comida rápida de cualquier tipo, entonces tampoco estaba tan definido. Así es, digamos que el producto que se ofreció en su época realmente fue muy bueno. Blockbuster tenía, digamos, una ventaja porque eran casi que la única franquicia que estaba manejando este tipo de renta de videos. También lo que habíamos hablado, se sabía cómo se diferenciaba el producto en el mercado. Sin embargo, el propósito se vio perdido. Ellos realmente se enfocaron por la parte económica y tampoco supieron avanzar, digamos, a nivel de tecnología, lo cual los estancó muchísimo e hicieron que perdieran como ese factor diferencial y más lo que todos ustedes dijeron, que es que empiezan a pautar con todo el mundo, realmente no saben si es una empresa familiar, que realmente sí fue así por muchísimo tiempo y que trae esos recuerdos como de estar en la tienda física, con sus amigos, con la familia, el compartir, y de un momento a otro todo eso se empieza a venir abajo. Y por intereses económicos, lo que pasó fue un efecto contrario, fue que empezaron a perder un montón de dinero, inclusive muchísimo antes de que se acabara Blockbuster, como tipo 2006, se vieron reflejadas unas pérdidas en ventas increíbles. Sí, Entonces ahí debió haber sido un llamado a la atención para que ellos pudieran hacer algo antes de que fuera tan tarde. Inclusive Blockbuster duró más tiempo de lo que todo el mundo decía que iba a durar, o sea, en 2006, como dice Lina, esto empezó, o sea, se ven gráficas que es casi, es casi una línea vertical de caída, y esta gente logra cerrar hasta 2014, o sea, evidentemente tenían un poder adquisitivo muy importante, o sea, se pudieron mantener es porque tenían mucha plata, sin embargo era un modelo, y como lo demostramos acá, insostenible, ¿no? Entonces, es eso, y digamos ahí está, y también lo mencionaba Lina, es como que ellos se basaron en algo novedoso y no innovador, o sea, como que solo, según ellos estaban revolucionando un mercado, pero que sí, como rápidamente y gradualmente como que todo empezaba a cambiar y ellos no implementaban algún cambio, no generaban algún cambio que pudiera mantenerlos o que pudieran rebatir o digamos, hacerle más difícil el ascenso a Netflix. No, y ahí aparece lo que decíamos anteriormente de Netflix, de Netflix y de Reed Hastings, que si bien a Reed se le hizo muy, muy, muy sencillo montar Netflix, fue porque ya la gente sentía que Blockbuster era insuficiente, que no era moderno, que el método que utilizaba Netflix para el alquiler de películas era mucho más tanto cercano a la gente como económico. O sea, el hecho de que el motivo para haber creado Netflix era que la penalización por no entregar la película en Blockbuster fuera lo suficientemente alta para que Reed tuviera como el impulso para fundar Netflix, es una señal de alarma muy brava. O sea, es decirte directamente, te monto la competencia porque tu servicio no me parece, y te monto y te gano y te quiebro. Fue realmente aprovechar la llegada del internet, creo yo. O sea, sí, es tener una cultura fuerte y poder decir como a mí lo que me interesa es darle un producto, más allá de poder vender, es poder darle entretenimiento a la gente y que hacerle más fácil, porque es que en principio pues como que este modelo era eso, poder darle a la gente que no tenía la oportunidad de ir a un teatro, como en su principio, desde el 70, pues que se crean estas casas, como lo decía Daniel, que eran eso, estas empresas familiares, que eran un garaje prácticamente y tenían que ir a una bodega a buscar, o sea, más allá de buscar la manera más fácil de que la gente accediera a eso, lo que hicieron pues fue, o digamos, la mejor manera de que la gente accediera a ese entretenimiento o cómo promover el cine, digamos, una idea, ellos lo que hicieron fue aprovechar eso, una idea de negocio, y hacer, digamos, sistematizar algo que evidentemente se volvió más eficiente, hizo crecer la empresa, pero hasta ahí llegó. No, y de hecho, pues para ir cerrando,
pues creería yo que el valor como, sí, como la apuesta que hizo Blockbuster en su principio cuando estaba con los Cook fue primero pues dar apertura a un catálogo de películas, no solamente para las familias, cada película que tuviera cada familia, sino para todos. Ellos abrieron su propio catálogo de películas y se lo entregaron a la gente. Y eso también aportó mucho a la difusión de la cultura cinematográfica en Estados Unidos para esos momentos. O sea, lo que ellos se inventaron, digámoslo así, que no es como inventar la rueda, porque películas ya se prestaba a la gente. Ellos lo que hicieron fue sistematizar y organizar todo mucho más grande para poder, primero, cobrar y segundo, garantizar un buen servicio. Es básicamente, aunque suene muy trillado, pues el simple hecho de que a uno le apasione algo y hacerlo con ganas y hacerlo todos los días, solamente con la intención de, como dice Simon Sinek en el libro, contagiar a los demás de eso que a tanto le gusta a usted hacer. Solamente así, pues usted genera que, o bueno, usted hace que no se convierta esto en una rueda donde solamente usted ofrece un producto y se le devuelven recompensa monetaria, sino que así es como usted crea una empresa realmente exitosa. Porque básicamente, y como volvemos al principio, ¿no? Todo esto se vuelve adictivo. Solo buscar plata y demás cosas, pues eso es un círculo vicioso. Entonces ahí empezamos a implementar que descuentos, implementar más cosas que sencillamente, pues, y como lo hemos desarrollado acá ampliamente, solo llevan al fracaso. Hay que iniciar por un porqué, una idea clara de por qué yo quiero hacer las cosas. Es como, no sé, yo sería miserable si solo pensara en adquirir dinero, ¿sí? Si hiciera cosas que no me satisfacen, pero que directamente pues, me producen un valor monetario importante. Entonces, así mismo es una empresa. Hay que tener claro que una empresa prácticamente es un ser que uno crea y que ésta también debe satisfacerse a sí misma. Debe cumplir con los estándares que ella misma promueve. Entonces, ya con esto más o menos cerraríamos el podcast y es como delimitar eso, ¿no? Hacer las cosas porque quiero promover algo, quiero promover una idea, quiero que la gente me siga de alguna manera y no solo irme por lo monetario porque vemos que así la tenga toda, puedo perderlo absolutamente todo. Bueno, y hasta aquí llegó El Dorado Podcast. Esta fue la edición de Blockbuster y los esperamos en la próxima leyenda.